ayer por primeira vez, para que veas ya, asoméme porque oí xente fuera, doi a la calle máis, bueno, de máis xareu. E ya había xente fuera máis allá de eso. Bueno, vamos a empezar, ¿eh? Sí. Bueno, no sé, ahora está, ¿no? Yo estoy semivacunado, voy a quitar la fociquera esta para poner las gafas, porque si no empañense y no puedes leer, y por lo tanto voy a quitar. Estamos a una separación prudencial y vuelvo a repetir, estoy semivacunado. Bueno, pues buenos días a todos y a todos, bienvenidos y bienvenidas a Mieres, y gracias por acompañarnos en este acto de inauguración de la Semana de les Lletres Asturianes, que este año está dedicado a rendir homenaje a la figura de Nel Amaro, cuando se cumplen 10 años del su fallecimiento y 75 de su nacimiento aquí en nuestro concello, en Quentuserrón. Nel Amaro, un mirense orgulloso de su pueblo, que tanto nos aportó y que tanto nos enseñó. Así que quiero agradecer a la Consellería de Cultura, Política Lingüística y Turismo que decidieran recordar a de alguien inolvidable y traer aquí a Mieres distintos actos en esta semana especial para les Lletres Asturianes. Digo que Nel Amaro ya era inolvidable no por decir, sino porque ya es verdad. ¿Quién no recuerda Nel Amaro el su compromiso con l'asturiano, el su compromiso también con la cultura, con la creación y con la libertad, siempre innovando y siempre con nuevas ideas? Les sus performances son un símbolo de lo que fue Nel Amaro, querido y admirado en toda Asturias, en Mieres y el so turón del alma. Seguro que Nel Amaro estaría encantado con que esté coordinando todas las actividades de esta semana de un turonés como Xandru Fernández. Nadie mejor que él para hacerlo. No creo que sea necesario que yo reivindique la figura de Nel Amaro. Reivindícase sola, pero ya es cierto que fue una voz comprometida de la que nos sentimos orgullosos y orgullosas. Deseonos demasiado pronto, pero como ocurre con los grandes, siempre está presente. Por eso, yo os animo a todos y a todos a participar en las distintas actividades organizadas en esta semana. Empezando por disfrutar de estas pruebas de autor, Les 7 vides de Nel Amaro, este libro que hoy presentamos y que nos fala de él, nos fala del tiempo que vivió y de la sociedad que ayuda a cambiar, a visitar culturalmente
y también, por supuesto, a recorrer la exposición sobre la Sóvida y la sobra. Pero hay más, como la lectura dramatizada de la sobra Antígona, por ejemplo, eso Mieres, pero esta semana y la figura en él van a estar presentes en otros puntos de Asturias. Lena, Sisión, Castropol y Ubieu también van a acoger distintos datos de una semana que reivindica las nuestras yetres, los nuestros regaños, lo que somos, pasado y presente, pero también el futuro, con más fuerza, con más compromiso por parte de todos y de todes. Por la mi parte, non puedo más que reiterar el mío recuerdo y el de todo este concello Anel Amaru, el fiu de César y Encarna, el artista, el autodidacta, el premiau. Anel, un vecín de este concello que llegó tan alto que, como ocurre con los más grandes, siempre quiso ser un vecín más. Siempre dispuesto a colaborar con todo lo que desde el Ayuntamiento y desde la Casa de la Cultura se planteaba, y una colaboración estrecha que duró siempre y que se plasmó, por ejemplo, en distintas performances y acciones visuales o en la edición del su primer libro de poesía en asturiano dentro de la colección Teodoro Cuesta. Fue el su poemario Y tú, Marta B., que entonces ni hundieres tampoco la Anna Karenina de las películas de Jean-Luc Godard. Un título muy nelamaro como todo lo que hizo. Todo lleva la su huella, gracias a todos y a todas. Ahora deseo con Sandro Fernández, quien mejor que él puede hablar de ello. Sandro, cuando quieras. Como una de las funciones principales de las autoridades políticas en esta sociedad y la de dar ejemplo, yo voy a seguir el ejemplo del alcalde, y voy a quitar esto para hablar también, ya que comparto con él la condición, no de alcalde, sino de semi-vacunado, que es la primera vez que la escucho y vamos a patentar. Voy a intentar ser muy breve porque lo importante es que falen les sobres y no les persones. Cuando me hice cargo de la responsabilidad de organizar una serie de actividades sobre él, en el marco de esta Semana de les Lletres, voluntaria e involuntariamente acabé buscando una manera de axuntar todas les cares d'este personaxe que ya era, tópicamente inabarcable, ¿no? Es decir, siempre se le dice de muchas personas que ya no están con nos, que ya era inclasificable, incalificable, versátil, prolífico, pero ya que en el caso de él, además, ya que ya era verdad. Y de las pocas ocasiones, los pocos casos en los que decir esto no es una exageración, sino que ya quedase curtio. Aprovechando que él escribió en los años 90 un cuento titulado Les 7 vides de Julián Cuesta, y aprovechando que esto coincidía con que una de sus primeras obras teatrales, de las que estrenó en Turón con los rapacinos, titulábase 7 vidas tiene un gato. Pues la idea de las 7 vides parecíame que se podía aplicar a la su trayectoria y que podía servir para encartar todo lo que quieren esos distintos facetes, como digo. De ahí salió una exposición que vais a ver después de este acto, si queréis, un documental que vais a ver después de que nosotros acabemos de hablar aquí, y este libro que presentamos que tiene las 3 cosas el mismo título, Pruebas de autor, les 7 vides en el amaro. Por centrarnos en el libro, que lle, digamos, para lo que estoy aquí ahora mismo fundamentalmente, y un libro colectivo en el que la idea era salirnos del marco convencional de la biografía o del acercamiento erudito a la su obra, para ver lo que había detrás de la figura de Nel Amaro. Yo recuerdo la primera vez que vi y oí a Nel, comentaba y lo a Marta Vaquero el otro día, fue siendo yo guaje, siendo yo estudiante en el Colegio de La Salle de Turón, en el salón d'actos de ese colegio diose el pregón de les fiestes del Cristo de Turón y diolo Nel. Los pregones de les fiestes no sé si cambiaron
mucho de entonces para acá. Yo di uno aquí en la Folies de la Primavera y dilo igual que todo el mundo, de pie, subí a un atril con unos folios delante o improvisando y bueno, y mirando de cara al público que está delante. Lo que hizo en él fue mandar que pusieran una silla, una mesa, sentóse de perfil, prácticamente dando la espalda al público, y puso a leer un texto que traía escrito de casa, como si tuviera recitándolo en el espejo, en el despacho de él, en sin importar un pimiento que tuviera xente mirando para él o esperando no sé, el clásico pregón donde se agasalla todas las figuras mítiques, en este caso del Valle de Turón, ¿no? Al llau mío estaba sentado un fraile que ya era maestro mío, ya era tutor mío en octavo de EXB, y non facía máis que decir mira pa aí, e dicen que lle poeta, eso lle poeta. Estaba indignadísimo. Yo non entendía moi bien por que estaba indignado, porque todavía non tenía moi claras cuáles eran as claves de la cultura institucional. A medida que vas creciendo y vas viendo cuáles son los protocolos, vas dándote cuenta de hasta qué punto la ruptura de un protocolo a veces y un acto de resistencia, sobre todo en el Turón de primeros de los años 80. De esa época está escribiéndose en España, ahora, toda la historia crítica de los movimientos que salieron del franquismo y contestaron también la larga marcha hacia la transición y hacia la cultura de la transición. Muchos de los autores que participen en este volumen tienen escrito de esos facetes, de esas dimensiones de la cultura española y por tanto asturiana, desde distintos enfoques. Germán Labrador, Silvia Cosío, Arantxa Margolles, Xaime Martínez. Son personas que en distintos textos, abordando pues bien la contracultura, bien el feminismo, bien la violencia política o bien la historia negra de Asturias en este caso, pues están dando a imprenta enfoques novedosos de cómo foi Asturias, incluso sin que nos diéramos cuenta los que vivíamos en ella y participábamos en ella. Nel Amaro, al través de esos enfoques, conviertes en un personaje que ya no tiene ninguna rareza, ya es, si queréis, algo más cercano a un icono pop. Presentas estos días un libro de Damián Barreiro, al que tengo hoy especial gana, sobre gana del yer, se entiende, sobre las relaciones entre lo camp y la cultura popular asturiana. Nel Amaro non entra dentro de ese caixón, pero lle también el precedente de una manera de entender la relación entre lo popular y lo culto muy particular. Yo vengo explicando, y al que quiera escucharme, que generalmente hay muy poca gente, que en la cultura asturiana de los 80 hay dos, insisto, iconos. Eso no quiere decir que sean ni mejores ni peores que otros, ni más... No hay una cuestión de representatividad, hay una cuestión de condensar visiones del mundo y visiones de la cultura que funcionen como referentes que se oponen, ¿no? Que se repelen casi. Uno de ellos y en el Amaro y el otro y Juan Cueto. Esto no es una cuestión valorativa, y es simplemente que los límites de la cultura asturiana que traza uno son justos los que no está dispuesto a admitir el otro cuando traza esos límites, ¿no? Como de Juan Cueto siempre es más fácil que abren otros, nosotros tenemos aquí la responsabilidad de mostrar la figura de Nel. Yo invito a vos a leer este libro, a que paséis las páginas con atención, viendo, por ejemplo, cómo Xune Lippe reconstruye la historia del fanzín en Asturias y del fanzín en asturiano, una historia somorgueada, por ejemplo, o el último autor, el que no mencioné todavía, José Busto, un veterano del teatro, que fai un diálogo dramatizado, en el que unos personajes de Chigre reflexionen sobre la importancia de Nel Amaro para la cultura popular. Con esto yo creo que es el momento de invitaros a participar en estos actos y le doy la palabra
a otra persona que, aparte del cargo que ostenta, conoció muy bien a Anel cuando tocaba conocerlo, que es Berta Piñán. Muchas gracias a todos y a todas. Buenos días. Gracias, señor alcalde, amigues y amigos. Inauguramos con los actos que se van a desenvolver aquí esta mañana la 42 Semana de les Lletres Asturianes, dedicada en esta ocasión a un escritor averao a nos en el tiempo, que entá sigue en el nuestro corazón. Va 10 años que fallecía en el Amaro y todavía parece que vamos a compartir con él en cualquier momento un recital, una publicación, una de aquellos xuntes de escritores nes que tuvimos la oportunidad de confraternizar. Acuérdome de en el Amaro una reunión de escritores fundacional, la del 87 en Villamayor, con la sobarba y con un migallín de timidez, o eso me pareció a mí, candial y participativo, creativo. Xuntábémonos allí baixo el lema Literatura Asturiana y Futuro, y é probable que fuera la primera vez que tuve oportunidad de falar con quien llevaba una decena de años escribiendo en asturiano, quien ya era una presencia de continuo na nuestra literatura, un hermano grande nel oficio de escribir. Acuérdome que coincidíamos noutros foros literarios e artísticos e guardo de él una impresión personal que quizás podrán confirmar aquellas personas que lo conocieron mejor que yo. La su bondad, la su arrogancia, la su capacidad de traballar que non afloxaba nunca. Por todo esto, paézme que nel Amaro, el escritor al que dedicamos anguaño la 42 Semana de les Lletres Asturianes, diva prestai este homenaxe que preparemos col ciño que dá a la cercanía, pero de xuro que diva a blocalu tanta atención crítica e mediática. Eso sí, diva sentise a gusto entre tantos amigos e amigues. Diva gozala sabiendo que la su obra va a volver llegar a les librerías, va a estar en internet, va a facese eco de ella la televisión del Principado de Asturias y los demás medios de comunicación. Las publicaciones que preparemos para esta efeméride dende la Consellería de Cultura, Política Lingüística y Turismo repásase la actividad creativa de Nel Amaro dende muchos aspectos, como poeta, como dramaturgo, como cuentista, como novelista. Analízase el seu traballo alrededor de les artes plásticas nun terrén fronterizo entre la escritura y lo visual. El libro que presentemos hoy, Pruebas de autor, Les 7 vides de Nel Amaro, coordinado por Xandro Fernández, recuérdennos el seu papel pionero en Asturias en disciplinas como el arte postal, el arte efímero, les intervenciones y otras tantas cosas. Y quiero centrarme en ese término pionero porque me parece que hay una palabra que agarra todo el sentido cuando se aplica a Nel Amaro, la que mellor define el seu compromiso. Non vos referime ao seu traballo creativo, vou parar un pedacín nun labor collateral que desempañou nel cuando máis falta facía a lo largo de los años 80, un traballo entós e sempre pouco considerado, pero de mucha importancia na creación de un sistema literario. Refiérome a la crítica literaria, al papel humilde del reseñista. Nel Amaro foi un de los primeros críticos que tuvo la literatura asturiana, y a él se deben las primeras reseñas que acollechó la nuestra obra literaria, la de los meus compañeros y compañeres de aventura generacional. Y xunto a este papel de crítico, otro también poco conocido, el de teórico de la poesía. Él foi quien primero que nadie de nós reflexionó sobre la nueva poesía asturiana en marcha y fíxolo nun texto lleíu na Universidade de Uvieu en 1979. Decía entós: «Güey, la nueva poesía en lingua asturiana está aquí, nos recitales de pueblos, aldegues, ciudades, colose na universidad, nos librinos, nos periódicos». Nel Amaro vía la poesía, la cultura poética, literalmente al llau, al costazo, al espaldar, nes coraes, nos huelos, nos pas, pa los fíos. Estes son les coses por les que entamamos una nueva poética na lingua asturiana. Nesta declaración de principios poéticos a la que se caltuvo fiel toda la vida, tal esencia de la su obra. Facer literatura de lo que lo arrodia, de lo cotidiano, recuperar la palabra de los nuestros huelos y hueles, de los padres y madres, para transmitirla a los nuestros fíos y fíes, para hacerla llegar a todas partes, desde la cultura popular
que atopamos nos pueblos a los centros de culturas más escollidos como el que representaba la universidad. E esa xera, la de divulgar la cultura, la de facela llegar a toles partes, nos soportes máis variados, la de lograr la transmisión xeneracional, dedicóse mentes vivió nel Amaro. Prestábanos que ese espíritu pudiera estar recollido en todo o que entamemos para celebrar la alcordanza deste activista de les lletres e del arte. E ese mesmo espíritu é el que inspira les acciones desta Consellería e deste Gobierno. Dende la perspectiva actual, Nel Amaro é un de los artistas máis versátiles de la historia de la cultura asturiana recién. Un creador que encaró toda clase de xéneros, estilos e formatos en cuasi toles artes, clásico e vanguardista, local e universal, todo a un tiempo. Podíamos velo agora como paradigma de modernidade e, sobremanera, como unha referencia importante para muchos e muchas artistas asturianes moces. Pero este homenaxe que facemos dende la alcordanza e la admiración tiene la mira de ir a cullá de las personas que lo conocimos y de las que conocen la su obra y el su talento. La nuestra obligación con él y con la cultura asturiana y también la de divulgar los sus traballos y la de acordarse de la su actitud vital y el su compromiso entre la mocedad que non conoce la dimensión de la su obra. Y este é un propósito fundamental nesta celebración. Con esta intención, con la finalidad de amosar la obra y de averanos a la figura del escritor y artista mierense, la Consellería elaboró un programa de actividades que viene a ser una invitación a les y los asturianos para que se adientren en el universo de Nel Amaro de la mayor manera posible. Van desearme que yo resuma este programa brevemente. Así, hoy mismo y aquí mismo, después de esta presentación del libro Pruebas de autor, Les 7 vides de Nel Amaro, vamos a tener la oportunidad de ver un documental y de inaugurar una exposición sobre la vida y la obra de Nel Amaro. Y en este mismo auditorio de la Casa de la Cultura, esta tarde la compañía de teatro Nuntris va a llevar a cabo una lectura dramatizada de la obra Antígona. Por ejemplo, un testimonio de la excelente producción creativa de Nel Amaro como dramaturgo. Mañana, en la Pobla Chena, va a presentarse una antología literaria del autor, que la su edición corrió a cargo de Xando Fernández también. Y el libro lleva por título Esperté en sin patria, para dormir en sin prollimientos de conciencia. En este mismo acto de ellos performance y artistas visuales y de mail art van a rendir un singular homenaje a estos facetes artísticos que no fueron allenes al so incansable labor creativo. Como tampoco lo fueron el arte postal y el arte efímero en las numerosas incursiones de Nel en las artes emergentes. En Llaboral Centro de Arte, en Xixón, vamos a inaugurar el miércoles una exposición que repasa parte de esta faceta creativa de Nel Amaro. Pero por otra parte, y por supuesto, el programa incluye el homenaje a nosas letras, que va a centrarse en la presentación del libro Alabeiro de un Trabatel, o a escolleta de poesía contemporánea en gallego asturiano. L'acto va a tener lugar el mismo miércoles en la Casa de la Cultura das Figueiras en Castropol. El jueves, en el concierto de las letras asturianas, la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, la OSPA, va a interpretar un programa con obras de compositores asturianos y finalmente el viernes, Día de las Letras Asturianes, Llaboral Centro de Arte va a acoger el concurso de microrelatos improvisados por xente mozo menores de 35 años, en Taína a escribir, que cumple ya la 6ª edición. El concello que vio nacer a Nel Amaro y el que evidentemente escogimos para presentar estas Semanas de les Lletres, también aporta a la celebración una serie de actividades y actos singulares y de gran interés. Y es algo que quiero agradecer y por lo que quiero felicitar al Concello de Mieres, al su alcalde y a la corporación. Estos actos son concretamente 2 conciertos y talleres de narración oral y escritura creativa. Hoy inauguramos la 42 Semana de les Lletres Asturianes, dedicada a Nel Amaro, bajo un lema que iba a prestar a él, la voz comprometida. Non quiero deixar de agradecer a las muchas personas que trabajaron y colaboraron para que esta semana fuera una realidad. En sin la atención constante y arrogante de Marta Vaquero, la su viuda, iba a ser imposible todo lo que se entamó. También quiero agradecer a Ángela Fernández, la Sofía, la su disposición de afecho.
Y quiero destacar de manera particular la implicación personal e intelectual de Xandro Fernández na coordinación desta semana, na elaboración de los materiales que presentamos hoy y a lo largo de los días que vienen, porque supo sacar el mayor rendimiento a los plazos siempre curtios de los que disponemos. Muchas gracias a ellos y a todas aquellas personas que participaron na organización desta edición de la celebración de les nuestras letras. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a disfrutar del documental. Vamos a ver. Y yo cuando nació mi neno, nació la noche de Nochebuena. Y dijeron, mira, los que nacen en un día de Nochebuena, da ellos y sobre todo de noche, que son los primeros que os dan un regalo. Bueno, ok, vamos a solicitar. Y contéstenos que no nos lo pueden dar. Porque el padre de mi marido, ¿qué te parece que sería? Socialista. Hay una anécdota que me contaba cuando era un niño. Él gustaba mucho la radio, gustaba mucho, aprendió ayer con el periódico porque él suele comprar el periódico los domingos y él antes de empezar la escuela, que se empezaba más tarde, él ya sabía ayer, pero gustaba mucho la radio, él jugaba que estaba en una emisora de radio. Entonces, por una amistad, llévenlo a Oviedo a una emisora de radio y ponenlo delante de un micro y ala, que contaba lo que quisiera y no dijo una sola palabra y tuvieron horas enteras allí sentados esperando que ellos contara algo y no lograron que falara de nada. A los 8 años puso el primer artículo, bueno, no escrito, lo que fuera, en el Comarca de Mieres, que era Benxa, no sé si oíste de Benxa, y como sabía que lo hacía, empezó a animarlo, y el primero tenía 8 años. Él tenía el deporte que máximo prestaba ya era el ciclismo. Dedicó una novela, El último del pelotón. Pero cuando dieron la bicicleta, cogió aquel día y quiso andar, mira, bueno, duro para meterse en la cama, venía deshecho la bicicleta, y eso que no, nunca jamás se dijo ni bicicleta ni coche usaré en la vida, no tenía arte, no tenía... Él colabora con el Partido Comunista en Mieres, trabaja en telégrafos y aprovecha lo que lee en los telegramas que llegan para la policía y va comunicándolo al partido. Entonces llega un momento en que descubren que fue él y échenlo.
Bueno, el asalto del 12 de marzo del 65 en la comisaría de Mieres y como el final de un ciclo de luches obreres en la cuenca, que podríamos situar el arranque en la huelga de la primavera del 62 y que a través de distintos conflictos y distintas formas de represión desemboca en la huelga del 64 y en despidos masivos. La forma en la que el régimen resuelve la conflictividad laboral que año tras año lo está desafiando en Asturias y descabezar al movimiento obrero con más de 400 despidos en la minería asturiana. Bueno, pues ahí en las vísperas del asalto hay una reunión en la sindical, son recibidos por un jerarca del vertical y piden ser recibidos por Noel Zapico, que ocupa un puesto de más responsabilidad y que además es minero asturiano y parece el interlocutor adecuado para esto. Y en torno a eso se convoca una concentración y se va corriendo la voz en un clima que está ya muy caldeado de todo el periodo anterior y que cuaja en una concentración masiva. Una concentración que lleva bastante insólito para el contexto de la dictadura, el pensar que en las estimaciones más bajas la propia brigada político-social, la propia policía franquista calcula que hay entre 1.000 y 1.500 manifestantes en las calles de Mieres. Una manifestación en la calle. Detienen a Ramón Teberga y alguna persona más. Entonces, lo siguiente es ir a reclamar la liberación de los detenidos. De manera que salen del vertical, recorren por la calle 12 de Octubre en dirección a la Escuela Capataces. Ahí Encarna, la madre de Nel, arenga a los estudiantes de la Escuela Capataces pidiendo que se sumen a la manifestación y van a parar a la comisaría. Y en la comisaría hay tira y afloja, una tensión, hay poca dotación policial en ese momento. Luego vendrán policías de Oviedo, vendrá la Brigada Político-Social y Antidisturbios, pero en ese momento los policías vense desbordados. Bueno, tanto César como Nel Amaro como Encarna participen muy activamente en la manifestación y en todo este periplo. Tenemos testimonio de ellos mismos y tenemos testimonio de muchos otros testigos que los mencionen. Encarna arengando a los estudiantes y arengando a otras mujeres, y tanto César como Nel Amaro también están activos. De hecho, Encarna y Nel Amaro son de las personas que son represaliadas, que serán juzgadas y multadas. Caen ellos 6 meses de prisión de condena del Tribunal de Orden Público como participantes en el asalto. Queda en tierra de nadie porque en una de esas ocasiones en el que lo detienen en Madrid va a empezar como ayudante de dirección de teatro y no salen las cosas bien. En él en la vida salieron y al final sí, después de unos años ya sienta y ya empieza a ver las cosas más tal, pero salen y las cosas bastante mal. En unos años marca y mucho, sí, esa época, marca. El 13 de septiembre de 1974 sucede lo nunca visto. ETA comete un atentado que nunca reivindica porque conviértese en un error mayúsculo. Na cafetería Rolando, na calle Correo número 4 de Madrid, muy cerca de donde estaba la Dirección General de Seguridad, que parece ser que era donde estaban intentando atentar, pero era muy difícil acceder a ella. Colocan una bomba y esto produce la muerte de 13 civiles y decenas de feridos. Mariluz Fernández y es la hermana de Nel Amaro. En estos momentos, en 1974, ella está viviendo en Madrid y por circunstancias personales, rodeadas pues esa militancia política de César, particularmente del PA, tienen a los PAs con ella en Madrid. César, bueno, pues las circunstancias políticas, sentíase un poco perseguido aquí en Asturias, iba a vivir con la FIA y con Encarna, con la su mujer, a Madrid. Y casualmente Nel Amaro esos días también está pasándolos en Madrid, atravesando un momento personal bastante duro, acaba de separarse, acaba de quedar sin trabajo y va también con la hermana y con los padres, bueno, pues a intentar superar ese bache.
y parece que está a punto, está a piques de superarlo, porque dice una anécdota poco conocida de Nel Amaru, que al día siguiente de las detenciones, que suceden el 26 de septiembre de 1974, él iba a entamar a colaborar, a trabajar con Alfonso Sastre. Claro, esto que lle, pues evidentemente una anécdota personal y quizás también en el sen teatral importante para Nel Amaru, para lo que supone para la Dirección General de Seguridad, lle que bueno, pues encuentren un vínculo evidente de esa participación que nunca jamás insistió de Nel Amaru con los atentados de la calle Correo, con Alfonso Sastre y con Eva Forés, finalmente. Mariluz entra en la cárcel el 26 de septiembre de 1974 y no va a salir hasta abril de 1977. Esto genera aquí en Asturias, bueno, pues una reacción a favor de la libertad de Mariluz, que para arriba, cuando sale de la cárcel, bueno, pues denuncia torturas policiales que consistían en tenerla 5 o 6 horas interrogando, evidentemente someterla a torturas físicas. ¿Por qué acaba Mariluz en la cárcel? ¿Por qué acaba Mariluz Fernández? ¿Por qué acaben José Luis García Martín, que tenía una amistad personal con Mariluz, etcétera, etcétera? Bien, este crimen, este atentado, ya investigado por Roberto Conesa, bien conocido, el colaborador con Billy el Niño, etcétera, bien conocido investigador en estos años de ETA, que tiene una especial obsesión por intentar asociar los atentados de ETA con el Partido Comunista. Pienso que Nel Amaru bueno, amaba la literatura y que vivía la literatura, pero en especial pienso que el teatro como que lo redimía y de paso redimía a todos. Sobre todo, yo pienso que disfrutaba mucho como director, como escritor sí que lo que gustaba y ponía todo el empeño, bueno, como todo lo que hacía en cada obra que escribía, sobre todo, bueno, ahora mismo estoy acordándome de Antígona en Capilla, que después publicó con el nombre de Antígona, por ejemplo. Home Amaru yo creo que fue fundamentalmente home de teatro, teatrero, por más que tenía un cierto pánico escénico, con lo que él, sobre todo los ejercicios de desarrollo de esa faceta vinculada a la performance, yo creo que siempre fue un desafío para él salir y actuar y entablar ese diálogo con el cuerpo, con el propio cuerpo. Hizo una escuela de teatro infantil en Turón y intentó también promocionar los concursos de teatro en los cuenques y en toda la red de casas de la juventud que estaban al alcance. Hizo la Antígona, por ejemplo, que es una obra solvente, potente y que sería seguible esa línea. En el teatro yo creo que es donde menos quiso enseñar, porque sí necesitaba de ese contacto con el público, ese componente rupturista, provocador, que sí después enseñaba tanto en la parte poética como en la parte narrativa. Él quedó muy enganchado también a lo que eran las vanguardias clásicas del 20, de primeros de siglo, y a las vanguardias de mitades de siglo. Nel fue un poco un introductor de teorías contemporáneas en las artes de Asturias. Por ejemplo, el situacionismo. El situacionismo, que ya era lo que ya era internacional situacionista, y un proyecto de Guy Debord de los años 60, bueno, pues de los años 50, 60, cuando Nel Amaru con el proyecto de la Fundación Perruno Situacionista, Laszlo Kovacs, donde fae les acciones acompañado del perro Pulgu, etcétera, etcétera. Bueno, Nel Amaru era un dinamitero de
de la cultura tradicional que había en aquel momento. Y era un agitador, y no me refiero a político, que eso ya no sé si lo era o no, y era un agitador cultural fundamentalmente, ¿no? Aquel ya era un tiempo en que no había, el asturiano evidentemente no había ni un tipo de apoyo desde las instituciones, todo lo contrario, no estaba bien visto, siempre ya era, cuando decías falo en asturiano ya ni, vamos, ni imaginárselo, si escribías en asturiano también ya eras de los del bable, y entonces en aquella época que existiera alguien como Nel Amaro, siempre con esa fuerza que él tenía, porque Nel Amaro ya era un poco un hombre orquesta de la literatura, tocaba todos los palos, poesía, teatro, hacía canciones, lo que fuera, y siempre lo hacía con tal energía y con tal ganas que fundamentalmente, yo creo que el papel más importante de Nel Amaro en aquel momento fue como agitador cultural y además como ayuda para muchos rapazos que de aquellos que estábamos entamando a escribir, y siempre teníamos ahí ese apoyo. Él era ya un hombre que ya llevaba tiempo trabajando y que de alguna manera, bueno, hízonos que el asturiano que escribíamos fuera patente, tuviera patente, aunque fuera en revistas, ¿no? Para mí sí fue la mayor importancia de Nel Amaro, un gran agitador cultural. Hombre, Amaro siempre fue, y en él convivían dos almas en ese sentido, siempre fue el bicho más raro de los inicios del surdimiento. No se avenía a ninguna de las líneas, de las corrientes que de aquella empezaban a construirse alrededor de lo que después vamos a reconocer como surdimiento o resurdimiento. Él siempre fue bicho raro, perro verde. Entonces per un lado digo que tenía dos almas, porque per un lado yo creo que inmolaba, prestaba esa condición, y por otra parte también daba rabies, porque él también tenía otra vocación de llegar a la gente. Él no quería estar en una torre de marfil, negábase a ello, pero muchas de las cosas que hacía, por la dificultad, porque pedía un sobreesfuerzo al potencial lector, al potencial compartidor, llevábelo a que en ocasiones quedara encerrado en aquello que él tanto y fastidiaba al final quedar. Nel Amaro siempre nos pareció un friki de la literatura en asturiano, respetándolo mucho, ¿eh? Yo nunca oía a nadie falar mal de Nel Amaro, nunca, nunca. Ahora, parecíanos que él iba por otras vías, el camino que él agarraba para escribir en asturiano y era diferente al que nos quedábamos, no sé cómo decirlo, mucho más preocupados por una calidad que después no algamábamos muy probablemente, ¿no? Por un purismo que a él probablemente lo pasaba por los collones y que daba absolutamente igual. Y sí que es verdad que Nel Amaro y era un poco el friki dentro de la literatura asturiana que hacía sus cosas muy respetables, pero no estaba dentro del canon, para que nos entendamos, de los escritores de culto en aquellos momentos que había en el asturiano. Posiblemente era mucho más irreverente con los escritores de la su edad que con los escritores nuevos. A los escritores nuevos siempre tenía el gesto de escuchar y de interesarse y de motivar para seguir escribiendo. Yo sé, bueno, con la diferencia generacional y nosotros, que tal, bueno, en lo que yo viví, que empezábamos a escribir, evidentemente no éramos ni grandes escritores, ni pensábamos que íbamos a ser grandes escritores, pero allí estaba él con el apoyo, diciendo esto igual mejor, mira de otra manera. Entonces, parece que bueno, que ya era muy bueno y que ya de un gran respeto. Por lo tanto, yo creo que en esos primeros momentos del surdimiento fue una figura non reconocida, non vista o vista con temor, porque de aquella estaba edificándose, estaba construyéndose palo bono y palo malo una literatura homologable a cualquier otra literatura, pasando esa homologación por la turmis de la seriedad. Y Nel Amaro y la seriedad, por lo menos como se entiende de presupuestos pequeños burgueses, no cuadraban. Realmente es difícil saber en qué momento conocí a Nel Amaro, no me acuerdo. Sé que fue en la década de los 70, probablemente alrededor de los 75, del año 75. En aquella domina, la gente que estábamos metidos en la lucha por algamar un estatuto un poco mejor para el asturiano, para el bable, como llamábamos de aquella. No éramos muchos, pero éramos realmente encerrilados en estar peleándonos por ellos. Entonces, siempre acudíamos a los mismos sitios y siempre nos asuntábamos, con cualquier excusa, para hacer un recital de poesía en asturiano, una obra de teatro, cualquier tipo de comunicado. Entonces, en alguno de aquellos salados tuvo que aparecer Nel Amaro. Lo que sí sé es que
yo de Nel Amaro tengo siempre la mesma imagen de él, desde el primer día que lo vi hasta el último, el prove, cuando morrió, ¿no? Un poco antes, que ya era ese paisano bonancible, ¿no? Con cara de buena persona, siempre vestido de tergal, con la soga riguina, el jersey, las manos en bolso, la barbona que tenía, y siempre, él ya era mayor que nos, de los que estábamos entamando a escribir de aquella, siempre tratando de echarnos un gavito, de ayudarnos y de animarnos. Esa es la idea que yo tengo de Amaro, aunque no recuerdo exactamente en qué momento. Conocí-lo en Turón en el año 1977. Yo tenía 16 años, iba al Instituto de Turón y después por las tardes solíamos ir hacia la Casa de la Juventud, un grupín de gente, y bueno, allí charrábamos de literatura, y a veces hasta terminamos de hacer los deberes allí. Bueno, y un buen día allí estaba Nel Amaro, que venía un poco a darnos un xingón con respecto a las nuestras vidas y a aportarnos bueno, una parte, yo creo que muy importante en la mi vida, que es la literatura, el aprecio por la literatura, el sentirla, el vivirla. Conozco a Nel a últimos del 81. Mis padres tenían un café aquí en Turón y él era cliente de mis padres. Yo vengo de Oviedo por una situación familiar que volví para el pueblo y él paraba en el bar de mis padres y así lo conocí. Acabó siendo pareja, yo tenía dos nenes y en el 88 fuimos a vivir juntos, los cuatro, y bueno, pues hasta que en el 2011 se murió, tuvimos juntos. Implicónos de tal manera que, bueno, que en aquella época fue quien a hacer un grupo de teatro, como ella era primer acto, después a sacar una revista que tuvo mucha continuidad a lo largo del tiempo, que fue Cuélebre Literario, y después ya remató con una antología de escritores del Valle y con la revista Malcu. Bien, él trabaja en Turón, cuando yo lo conozco, trabaja en Turón de conserje en la Casa de la Juventud. Él había empezado en la Casa de la Juventud dando clases de teatro y ofrecen el puesto de conserje de la Consellería, porque la Casa de la Juventud de Turón pertenecía a la Consellería, y cuando yo lo conozco trabaja de conserje. Más luego dentro de ahí tuvo la suerte de que con la gente que trabajó dejábanlo hacer exposiciones, dejábanlo hacer revistas literarias. El Cuélebre Literario fue una continuación de Sapiens, fue una revista que hacíamos nosotros allí en Turón a cicloestil. Y era fue muy ilusionante porque nos ignorábamos todas estas técnicas y que nosotros pudiéramos hacer algo, hacer una revista. Ya no solamente ir a colaborar, sino ver cómo se tejía, cómo se cocinaba, la verdad, y era muy motivador. De hecho, que yo pienso que si nos prestaba al instituto y si nos gustaba, a mí por lo menos, ¿no? La vida cultural, y era al margen de lo que nos enseñaban oficialmente, y era esa otra forma de también, bueno, entre nosotros tener ciertos conocimientos, ciertas herramientas que después pudimos, bueno, pues poner en lo que nosotros realmente queríamos, que era participar de la cultura, participar de la literatura. Bueno, yo era una persona seria, introvertida, que conectaba muy bien con la gente joven. De hecho, ya que aquí en Turón él había formado un grupo de teatro con la gente del instituto y con la gente de un colegio, había formado un grupo de teatro también infantil y dirigía teatro, escribía teatro, y entonces aquí entró, contactó bien con la gente, pero tenía un carácter pues que era amigo de sus amigos cuando ya los conocía. No era muy abierto, tenía que tener mucha confianza para entamar una amistad. Hombre, yo creo que Nel Amaro participó del mismo tipo de evolución que tuvimos el resto de los escritores. Cuando entamamos a escribir en aquella época, una de las nuestras mayores preocupaciones era que quedara muy claro que el asturiano ya era una lengua totalmente separada del castellano. Entonces escribíamos en un asturiano tan tapecío que nos mismos muchas veces ni nos aclarábamos. Nel Amaro participó de eso, porque yo acuérdome una vez
que hicimos un poema colectivo que se llamaba La Muga, salió Nasser, hicimos el encuentro Nasser, y después estuvimos en el Instituto de Sama, en el Teatro de Sama, un teatro muy pequeñín, muy guapo, lleno de gente además, y estaba Manfer de la Llera. Manfer de la Llera ya era un clásico de la literatura en aquel momento en asturiano. Nos, en el Amaro, entre ellos también, vivimos de modernos, es decir, escribíamos un asturiano realmente rebuscado, difícil, sentíamos los novísimos, si se pudiera decir, para la literatura asturiana de aquel momento. Entonces, cuando estábamos en el teatro, cada uno de los que participábamos salíamos con los nuestros versos, que probablemente no los entendía ni Dios, pero estábamos tan orgullosos, y cuando salía Manfer de la Llera, acuérdame que estaba con el Amaro detrás, y estábamos un poco, la palabra no ya avergonzados, ¿no? Pero pensando, este Manfer de la Llera empezó a hablar de los xilguerinos que iban por riba al horro, y decíamos, esto va a ser un desastre absoluto. La gran sorpresa nuestra fue que cuando acabó Manfer de la Llera, el público levantóse en alto y entamó a aplaudir como verdaderos gente encantada, porque entendía y además participaba de lo que decía Manfer de la Llera. Y Nel Amaro participó de este cambio paulatino y fue haciendo ya este asturiano más coloquial, más entendible. La bandera de Asturias y la tradicional con la cruz de la Victoria en amarillo sobre fondo azul. El surdimiento, mira, el surdimiento para la gente que estábamos escribiendo en aquel momento fue fundamental desde el punto de vista personal, porque hízonos creer en una literatura de calidad que creíamos, ¿no? Evidentemente eso habría que después verlo, y además fecha en asturiano. La gente que estábamos en aquel momento en el surdimiento, pues carecíamos absolutamente, no teníamos referentes literarios en asturiano que nos consideráramos de calidad. Entonces, de alguna manera, estábamos inventando una literatura en asturiano por primera vez. Partíamos de las nuestras propias tradiciones, que era la literatura en castellano, por supuesto, inglesa, portuguesa, lo que fuera. Y a eso, de alguna manera, traducíamoslo con la nuestra propia experiencia creadora al asturiano. Si no hubiera habido ese surdimiento, la literatura que se falla ahora no existiría o sería totalmente distinta. Es decir, ahora mismo en Asturias hay una literatura, yo creo que mucho más diversificada, de gran calidad, además, gente muy moza, y si no hubiera habido aquella gente que escribió en aquel momento, aquel surdimiento, escribiendo de una manera diferente. Los escritores de ahora tienen unos clásicos ya, o clásicos entre comillas, si queréis, unos clásicos de una calidad más o menos, de una literatura de más o menos calidad, escrita en asturiano. Esa es la gran diferencia. Nos partíamos prácticamente de nada y ellos parten de una literatura y parten de esa literatura, y como es normal y lógico, para criticarla y para denostarla, porque para eso están las nuevas generaciones. Aunque ya venía escribiendo de mucho antes, pero publicó tarde. Empezó a publicar en el 1990 y es la primera novela que publica con Azucena, Adiós Borsak, y entre el Adiós Borsak, que tocóme a mí, en ese caso, ser primer lector, corregirla todo lo que se pudiera en parte ortográfica y aconsejarla a su publicación a través de ediciones Azucena hasta entonces cuando llevaba, que ya es la última que publica, en este caso en ediciones Ámbito en el 2002, entre ese Adiós Borsak y entonces cuando llevaba, dejó un reguerín de novelas que como mínimo merecen la calificación de interesantes. El mail art, a través del correo, a través del arte postal, establece una comunicación directa entre lo que es la carta, la emisión de la carta. En el Amaro enviábamos muchas de estas cartas que muchos de nos recibíamos en casa. Para los que venimos del ámbito libertario de pensamiento, esta tarjetina confeccionada con todo el amor del mundo por Amaro, y una más de las que recibíamos durante 10 meses, años, yo y otros muchos amigos y amigas de Amaro, que sabíamos que en algún momentín de la semana iban a llegarnos tarjetas de todo tipo, con poemas visuales. En este caso, si atendemos para lo que plantea el autor aquí, titula esto: Graffiti, el oxu de la anarquía. Está fecha en el 92,
La poesía visual ya era algo poco conocido dentro de las artes plásticas en Asturias, o por lo menos que no estaba en las salas de exposiciones, no estaba, bueno, pues con una... Eso, aunque conocíamos a Joan Brossa o conocíamos a historias que se habían hecho importantes en lo que lleva la poesía visual del arte Fluxus o de otros momentos anteriores. Pero entonces, bueno, y era sorprendente el que un núcleo en Asturias tuviera esa inquietud hacia la poesía visual. Nosotros le convencíamos mucho y también le taladrábamos a él con que se metieran las nuevas tecnologías, cuando empezaron a llegar el correo electrónico y empezó a llegar todo esto, y resulta que no lo acaba de ver, él era de escribir a mano, de tal, digo, pero para esto no, es imposible que no te puedas meter en esto, y cuando se metió, evidentemente nos aburrió a todos, porque no os acordáis, o con esta serie que hizo del Hombrecito Azul, todos los días nos despertábamos con 8, 10, 15 correos de cadiarios con acciones con el hombrecito azul en el correo electrónico. Bueno, con Nel Amaro vinimos a muchos de los encuentros de aquí, de los encuentros de performance de la Polachena, y también a los encuentros de Turón. Y era un arte de resistencia donde siente de Asturias y de fuera de Asturias nos atopábamos en movimientos alternativos y facíamos durante unas jornadas de acción el tema de la poesía de acción, de la revista Caminada, y otros proyectos de arte efímero que se hacían en les Cais de la Puebla. Hicimos ese primer festival que fue en marzo del año 95, o sea, un poco tiempo después de que él llegara. Y ahí invitó, pues, sobre todo a artistas locales o de la provincia, que no había mucho. De aquella estaba Paco Cao y alguno más, y algún artista, sobre todo de las artes gráficas, que había hecho alguna presentación, o de alguna exposición que había hecho alguna presentación, pero no había mucho. Pero sí que invitó, pues, a la Escuela de Artes y Oficios, a alumnos de la Escuela de Artes y Oficios, y trajo también algún que otro ya artista de fuera. Eso es lo que dio lugar a que artistas asturianos y siente de este movimiento de vanguardia nos moviéramos con él por otros lugares de España. Eso es lo que en él nomó la FUTEM, la fusión temporal de empresas performáticas, con ese nombre tan propio de la Cuenca, donde él, con esa ironía, y estamos hablando del momento de reconversión industrial, pues él da ese nombre tan pomposo a lo que era el movimiento de los artistas que en coches particulares, con los trastos de cada cual, salíamos a hacer performance por el mundo. Invitaba siempre a gente que quisiera experimentar también aquí en Lena, e invitó a jóvenes de aquí también de Lena a que participaran. De hecho, ese mensaje sí que terminó calando, porque de hecho, bueno, Abel Loureda de ahí viene, ¿no? Un compañero de Fatigas que estuvo muchos años formando con él el espacio artes céntrico. En este momento, o en esos momentos de los años 90, en el que había un grandonismo de las artes en Asturias, oficiales, pero que no se correspondían a lo que era el movimiento local, había un desprecio hacia las artes locales y estos proyectos mínimos que a través de Nel Amaro se estaban haciendo y eran un poco una vida creativa la que permitían que tanto dentro de estos espacios de resistencia de Asturias como en esa proyección fuera de Asturias en otros lugares, pues daba la proyección a las artes de vanguardia de Asturias. Hay que entender que los años 90 son los años de las reconversiones industriales y mineras de Asturias, con los fondos mineros, con todo esto, y donde en las artes hay proyectos de grandes inversiones y proyectos
sobredimensionados, grandes proyectos grandilocuentes que se fan dende el arecismo, llámolo yo así, el arecismo, sí, el mundo oficial, y ese mundo de las artes oficiales sal de espaldas a la realidad de la creación local. O sea, la creación asturiana, movémonos en unos espacios de precariedad absoluta y las inversiones millonarias de lo que va a ser el proyecto futuro de la Laboral o el Niemeyer, etcétera, están a otro nivel. Y esos dos mundos distantes son una realidad que nunca llegaron a confluir y a ser un formiento para la creación en Asturias, y de ahí vienen los fracasos contemporáneos que estamos viviendo. Pero precisamente a eso obedece el que alrededor de siente como en el Amaro, pues surgieron aquí espacios como ya era el espacio artescéntrico. Bueno, yo pienso que tenía muy claro, siempre tuvo muy claro que no le gustaban los médicos ni los hospitales, debía ser porque de pequeñín tuvo muy malo y no lo podía ver, y bueno, tenía una diabetes mala, eso sabeslo tú, muy mala, no la cuidaba, y el último año y los últimos meses sobre todo, que el último viaje que hizo fue a Portugal, a Oporto, y ya vino muy malín, no lo decía, pero estaba muy malín. Y en Navidades, esto fue en febrero, pero en diciembre, que era su cumpleaños, siempre lo celebramos, el 24 de diciembre, díxonos que al cumpleaños de la mi fía Bea, que era en abril, que no llegaba, y no llegó. Hay una anécdota, que esto yo no la viví, pero indica también la manera de ser de Nel Amaro y de qué manera comunicaba. Estaba en Moguer, estaba invitado a unos encuentros de poesía, y ahí en Moguer hay una estatua de Camprubí. Bueno, esta historia contómela Piquero, espero que sea verdad, y si no voy a contarla yo mucho mejor de lo que él me lo dijo. Y él dijo que iba a hacer unas performance, entonces la performance era que él embaló la estatua de Zenobia, la mujer de Juan Ramón Jiménez. Y entonces Nel Amaro, la víspera de la su actuación, fue ir repartiendo por todo el pueblo en una serie de pasquines en los que decía que iban a venir los catalanes a agarrar la estatua de la Camprubí para llevarla para Cataluña. Y empezó a decir por todo el pueblo que era que los catalanes la reclamaban, que ya era de Cataluña, la estatua estaba en una plaza y él embalóla, pero tal como si la lleves de un sitio para otro, ¿eh? Y al día siguiente apareció Nel Amaro con un camión, una camioneta, él vestido con un mono y con unos cuerdes, y aquello caló tanto en la gente que pensó que ya era verdad, y cuando él llegó y entamó a envolver a la estatua una rebelión popular contra los catalanes y contra aquel tío de Barbonas. Y la gente creyólo y llamaron a la policía, cuando la estaba envolviendo, embalándola con papel y todo, con burbujes, con todo, ¿eh? Y que lo detienen porque quiere llevar la estatua de Zenobia para Barcelona. Tuvo que intervenir la Guardia Civil, ¿no? Para parar un poco los ánimos. Quiero decir que él era una persona que hacía cosas realmente interesantes como esta que te acabo de contar. A una persona que también forma parte de esa factoría, que es la Fundación Las Rocoas, es Marta. Y a todos vosotros también. Vamos a
si bien llegáis al Auditorio Teodoro Cuesta Mieres Centro Cultural, para lograr una ejecución eficiente de todos los actos bajo el lema Mieres